En realidad es una idea que se nos ocurrió antes más o menos a comienzos del año, cuando surgieron todos los cambios de las asignaciones familiares. Nos enteramos que hubo una reunión en diciembre, la reunión en diciembre del año pasado, que muchos de ustedes seguramente han concurrido. Entonces, bueno, nos parecía interesante, como a veces solemos hacer, aprovechar la posibilidad de que muchos de ustedes están viajando de lugares bastante lejanos de nuestro querido país, poder aprovechar el tiempo, no sentirnos tan exclusivos dentro de Mapuche y dar lugar a que puedan escuchar por ahí otras cuestiones que seguramente les interesan igual o más que cuestiones básicas de Mapuche. Así que bueno, en función de eso, y por un contacto que tuvimos con Teresita, que nos hizo, Teresita Bósola del Nordeste, bueno, nos pude contactar a Mónica, que amablemente accedió a poder comentarles un poco algunas cosas y recibir algunas consultas. Bueno, tuvimos un imponderable reunión de abril, por cuestiones que todos conocen, y creo que las chicas de La Plata conocieron más cerca, que fue el tema de las limitaciones. Así que bueno, pero charlamos con Mónica y Mónica me dijo, no, bueno, la próxima vez que haga algo con todo gusto. Así que bueno, acá la tenemos. Muchas gracias, Mónica. No, por favor, gracias a ustedes por invitar. Espero que puedan cumplir las expectativas que tienen. Es más, casi no venimos porque como la presidenta había anunciado el pago a las madres y otros cambios en el régimen de asignaciones familiares, realmente estamos con muchísimo trabajo y tenemos que cambiar todos los sistemas de liquidación, hacer adaptaciones para que esto se pueda cumplir, además aumentar los montos de las asignaciones, los rangos, los topes. Había mucho trabajo por hacer, pero digo, 2 veces la señora me manda para pensar que realmente no quiero venir, no esto así. Si bien a uno le da miedo enfrentarse a mucha gente, para mí, para Adriana es un placer poder ayudarlos. La cuestión es ver si realmente les ayudamos, nos salen más mareados, no nos invitan más. Pero bueno. Bueno, yo les traje una presentación, no sé cuál es el objetivo de ustedes. Yo sé que las universidades están incorporando al nuevo sistema de liquidación de asignaciones familiares, por lo que ahora nosotros les estamos pagando las asignaciones familiares al personal que trabaja en las universidades. Si quieren, podemos dar un pantallazo general de lo que es el régimen de asignaciones, como para que ustedes son personal de recursos humanos, con lo cual con esta presentación podrían estar orientando a los trabajadores para poder decirles cuáles son los derechos que tienen en cuanto a asignaciones, pero también cuáles son sus obligaciones, porque esta asignación, las asignaciones, si bien se liquidan de forma automática, para que esto pueda suceder requerimos la presentación y la complementación de determinada información o documentación. ANSES es un organismo que ya viene liquidando las asignaciones familiares en forma directa a los trabajadores en relación de dependencia de empresas privadas. Con el decreto 1667 ahora se incorpora el sector público. Bueno, ahí es un poquito más difícil porque tuvimos inclusive que adaptar los sistemas para poder ver otras modalidades de contratación, otras actividades, otras formas jurídicas que para los sistemas no eran válidos, e inclusive tenemos organismos que todavía no han podido incorporarse al sistema porque no presentaban declaraciones juradas mensuales, que es uno de los pilares para el sistema. El sistema liquida, justamente al ser una liquidación automática, ANSES no tiene la relación directa con el organismo. Por eso tiene que pensar en algo
determinada información que es de obligación presentar por parte de las empresas, como son las declaraciones juradas mensuales, la transmisión de la información de los datos relacionados con los trabajadores y su grupo familiar, los medios de pago, determinadas novedades como son maternidad, prenatal, para que ANSES pueda saber cuándo empieza la licencia por maternidad, cuándo la fecha probable de parto, para poder liquidar asignaciones puntuales. Si quieren empezamos con un pantallazo general y después atenderemos las consultas que tengan con relación a este tema. Bueno, no sé si... están leyendo. Perfecto, bárbaro. Bueno, ¿qué son las asignaciones familiares? Es una prestación dineraria, no forma parte del sueldo, es un complemento del sueldo. Tampoco se tiene que tener en cuenta para cualquier indemnización o para el sueldo al complementario. Esto es totalmente aparte de lo que un trabajador percibe en concepto de remuneración. En realidad son prestaciones dinerarias que se le abonan a la gente por distintos acontecimientos que se van sucediendo a lo largo de su vida. Así tenemos asignaciones por nacimiento, cuando nace un hijo, por matrimonio, cuando el trabajador se casa, por adopción, cuando adopta a un chico, se paga en forma mensual la asignación por hijo hasta los 18 años. Si el hijo presenta algún tipo de discapacidad, también hay una asignación que contempla esa situación, ya no ligada a una edad, sino a la discapacidad previamente dicha. Si va al colegio, también se paga una ayuda escolar. En el caso de la mamá que está con licencia por maternidad, durante los meses de licencia, el Estado se hace cargo del pago del sueldo bruto, y el prenatal, que es, digamos, como para paliar los gastos del embarazo, ¿no? Propiamente dicho, se paga por el estado de embarazo. Bueno, pasamos a la otra. Como les venía contando, la 24714 es la ley que regula el régimen de asignaciones familiares. Después fueron dándose decretos reglamentarios, pero la norma madre es esta, es la 24714. Dentro de la 24714, esta ley regula el pago no solo a los trabajadores del sector privado, sino también a los del sector público nacional. En un principio hablaba en cuanto a requisitos, topes y montos, pero ahora con el decreto 1667 ya nos incluye a nosotros en la obligación de liquidarlos de la misma forma que lo hacemos con un trabajador de la actividad privada. Las excepciones quedan afuera del régimen, quedan afuera si es que la provincia no la quiere adaptar. Hay muchas provincias que tienen su propio régimen de asignaciones familiares, pero otras que se rigen en cuanto a requisitos, topes y montos por la 24714. Lo que pasa, que ANSES ahí no tiene intervenciones, la provincia la que paga las asignaciones. Entonces, en cuanto a las exclusiones, presentan el régimen provincial, municipal y lo de los establecimientos de enseñanza privada. Ellos tienen su propio régimen, su propia caja y pagan en función de ese régimen. Y también quedaron afuera los docentes de universidades privadas. Nosotros pagamos al personal no docente de las universidades privadas. Bueno, ¿cuáles son las obligaciones de un empleador? Primero, notificar a todos los trabajadores con relación al régimen de asignaciones familiares. Esto lo tiene que hacer dentro de los 10 días de ingresado un trabajador a la empresa. Las empresas que están en SUAF lo hacen a través del formulario 261, que es la notificación del régimen de asignaciones familiares. Ese formulario está bastante completo y ahí hay un cuadro con las asignaciones a las que el trabajador tendría derecho a percibir y a su vez los plazos
que tiene para presentar esa documentación, como así también dónde tiene que efectuar el trámite y con qué documentación. Por eso es sumamente importante que el trabajador sepa qué es lo que le corresponde, pero a su vez qué es lo que tiene que hacer. Para que esto suceda, el empleador tiene obligatoriamente que notificarlo con este formulario. Una copia se le entrega al trabajador y otra se la queda en el organismo o la empresa el legajo como constancia de que realmente cumplió con la notificación del régimen. Es importante que si el trabajador no es notificado puede perderse inclusive la maternidad. Hubo casos donde no sabía que tenía plazos de presentación de la documentación, que si lo presentaba después del nacimiento solo le correspondían los 45 días posteriores, entonces perdió 45 días de su licencia por maternidad y se quedó sin nada, es decir, se quedó sin la asignación y sin el sueldo. Durante el periodo de licencia el empleador no paga sueldo. Es importante entonces que estén notificados. Igualmente, la notificación al régimen es una de las documentación que ANSES puede solicitar o un verificador como constancia de cumplimiento por parte del empleador de sus obligaciones, puede ser multado y a veces la trabajadora, si realmente no está notificada, podríamos llegar a otorgarle algún beneficio que reclame por el hecho justamente que no es una causa imputable al trabajador no conocer el régimen, porque el que no se lo hizo saber fue su empleador. Bueno, otra de las obligaciones que tiene el empleador es conservar toda la documentación que está relacionada con lo que avala al titular y sus cargas de familia. Vamos a hablar más adelante, pero uno de los requisitos, una de las obligaciones también que tiene la empresa es transmitir a través del programa de simplificación de AFIP la información relacionada con el titular y su carga de familia, es decir, cómo está compuesto su grupo familiar, dando la información de todos los datos relacionados con esa información. Bueno, la documentación que avala esa transmisión son fotocopias del DNI, del original, que uno guarda la fotocopia autenticada, la partida de nacimiento, el acta de matrimonio en el caso de que los padres estén casados, y bueno, toda otra documentación que acredite el vínculo, primero la persona y después el vínculo que hay entre la persona y el grupo familiar. Pasamos ya. Lo voy a hacer rapidito, así yo contesto, porque yo creo que tengo más preguntas por ahí para responder. Bueno, vamos a hablar del decreto 1667. El decreto 1667 introdujo grandes cambios al régimen y entre ellos uno es muy importante porque determinó que las asignaciones familiares se liquidaran en función a los ingresos del grupo familiar. Hasta ahora, hasta ese decreto, se venía liquidando únicamente con la información, con lo que el trabajador, o sea, el titular del derecho a la asignación, cobraba, percibía. Pero con el decreto 1667 se estableció que para determinar si una persona tenía o no derecho al cobro de asignaciones o de tenerlo a qué monto, a qué rango, tenía que considerarse el grupo familiar completo, entendiendo por grupo familiar a los ingresos de los padres y de los hijos también, ¿sí? En ese caso nosotros consideramos para lo que es la asignación por hijo nada más que de los padres, de los progenitores. Y ahí consideramos no solo la remuneración, entendiendo como remuneración al sueldo, menos no consideramos las horas extras, ni el plus por zona desfavorable, ni el aguinaldo, pero sí le sumamos cualquier prestación contributiva o no contributiva que ANSES registre. Y ahí entonces, como ANSES cuenta con la información que le provee AFIP, sabe si una persona es autónoma, si es monotributista,
si cobra algún plan, si cobra la prestación por desempleo, y bueno, en función de eso va determinando el ingreso del grupo familiar, sumando todas las prestaciones, tanto del padre como de la madre. Este decreto 1667 tuvo modificaciones con este último en cuanto a topes de rangos. Yo voy a hablar del actual porque, digamos, el decreto 614 estableció ahora un tope máximo de ingreso del grupo familiar para acceder al cobro de asignaciones de 16.800 pesos, un tope individual de 8.400 y un tope mínimo de 200. Ese tope mínimo era igual que el otro decreto. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo le voy a liquidar al padre y veo que la suma de sus ingresos supera los 8.400, ya con eso no liquido asignaciones, a excepción que se trate de hijo con discapacidad, que no tiene tope, maternidad o ayuda escolar para el hijo con discapacidad. Ahora, si él no supera los 8.400, ahí veo cuál es el ingreso del grupo familiar completo, es decir, del padre y de la madre. Si veo que entre los dos, si veo que el otro progenitor también gana 8.400, invalida al titular también de cobrar las asignaciones. Pero vamos a suponer que ninguno de los dos llega al tope de 8.400. Si la suma de los dos llega a los 16.800, ya tampoco le liquido, a excepción de estas asignaciones que no tienen tope. ¿Cómo? Sí, si quieren lo vemos más adelante, vemos las preguntas porque por ahí después me preguntan. La cuestión es, ANSES lo que va a mirar es el ingreso del progenitor que le va a liquidar las asignaciones familiares. Si este ingreso supera los 8.400, ya llegó al tope máximo, salvo que tenga un hijo con discapacidad o se trate de una maternidad, ya no le liquida las asignaciones familiares, porque no cumple con uno de los requisitos, que uno de los progenitores tenga un tope inferior o igual a 8.400. Vamos a suponer que ese tope no lo alcanzó, que la suma de sus ingresos sea menor a 8.400. Ahí me voy a fijar cuál es el ingreso del grupo familiar completo, es decir, voy a sumar los ingresos tanto del padre como de la madre. Si la suma de ambos supera los 16.800, tampoco liquido. ¿Sí? Bueno, después si quieren volvemos sobre esto. Acá está, en la filmina anterior estaba el detalle, la anterior a esa, estaba lo que ANSES considera como ingreso del grupo familiar, que es la remuneración que habíamos hablado, la asignación familiar por maternidad no, también se considera para aquellas trabajadoras que están transcurriendo ese mes, le tomamos también el monto que le pagamos del concepto de asignación. Rentas de referencia que se aplican para trabajadores autónomos y monotributistas, haberes de jubilación y pensión, prestación por desempleo, planes sociales y cualquier otra suma originada en una prestación contributiva o no contributiva. Es decir, hasta las pensiones no contributivas también forman parte de lo que consideramos como ingreso del grupo familiar. Bueno, esta filmina les muestra cómo quedó ahora los rangos y el monto de la asignación por hijo con el nuevo decreto. Llegamos a liquidar a un valor de 460 aquellos cuyos ingresos sean iguales o superiores a 200 e iguales y menores a 4.800. El segundo rango va entre 4.800,01 y 6.000, se le paga 320. De 6.000,01 a 7.800 se le paga 200. Y de 7.800,01 a 16.800 se le paga 110. Eso es concepto de hijo. Y luego
cambios en cuanto a los topes, rangos y montos, trajo también el pago a las madres. ¿Esto qué quiere decir? En realidad está más dirigido a los papás que están separados o que están divorciados, porque los que, digamos, no presentan esa problemática, no creo que se acerquen al ANSES a cambiar la titularidad del que va a percibir. Pero sí es cierto que las personas que presentaban estos estados civiles, digamos, divorciados, tenían problemas para pedirle la parte de la asignación que le correspondía al progenitor que le podía dar derecho al cobro de la asignación. Lo hacían por lo general, si tenían la tenencia, autorizándole al otro progenitor a cobrar, pero ya ahí era un arreglo, era verse con el ex marido, que le dé la plata, o ir a un juzgado y que el juez ordenara a ANSES la retención del monto de la asignación familiar, ya era por un oficio judicial. Ahora con este decreto no tienen que pasar por toda esa situación, el trámite es más sencillo. Si la liquidación de asignaciones familiares se le está realizando al padre, puede venir la madre, ANSES, llena un formulario que todavía no tiene número, porque justamente era esto que el decreto es muy reciente, así que estamos realizando toda una tarea operativa de cómo hacernos del medio de pago donde la madre quiere cobrar. Entonces el formulario, si bien está ya en poder de las unidades de retención de ANSES, no tiene un número como para que yo les pueda decir, pidan este número de formulario. Pidan el formulario de madres, y ya las unidades de atención saben de qué se trata y le van a hacer a las personas, a las mamás que están en esa situación, que quieren ellas cobrar, llenar el formulario y ANSES le va a depositar la plata a que se le liquida al padre en el medio de pago que elija la madre, que puede ser una CBU, una cuenta bancaria, o si no lo tienen, la elección de un banco y cobran como por ventanilla. Bueno. ¿Con el embargo? El embargo es otra cosa. Digamos, el embargo está vigente, porque a veces puede suceder que la mujer, además de pagarle las asignaciones, quiere pagarle el sueldo, entonces ya tiene un oficio, y bueno, con ese oficio puede venir, presentarse. Pero yo creo que hoy con este formulario va a ser más sencillo, no necesitan ir a un juzgado, se presentan en ANSES y directamente dicen: yo soy la madre, quiero cobrar. Nos fijamos que el padre realmente tenga liquidación y en aquellos meses donde haya liquidación se le pone el pago a la madre en el lugar que ella optó y se terminó el problema, ¿no? ¿Qué pasa? Todo esto es si hay una liquidación al progenitor. Entonces, esto se tiene que estar dando en tanto y en cuanto ANSES cuente con toda la información para poder proceder, siempre y cuando ANSES esté efectuando una liquidación. Para poder efectuar una liquidación tuvo que estar toda la documentación, es decir, tiene que estar acreditado en ANSES la relación padre, madre, hijos. Porque es más, si yo tengo la relación nada más que del padre con el hijo, la mamá, ahí sí yo tengo que ver que ella sea la madre de sus chicos. Además, acá puede suceder que ella tenga hijos con distintos padres. Por ende, nos tienen que decir, por ahí hay padres, hay asignaciones que no quiere, digamos que tiene buena relación, o con la actual pareja quiere que siga cobrando el padre, y ella querer cobrar por los hijos que tuvo con otro progenitor. Entonces ella va a seleccionar cuáles son los hijos por los que quiere cobrar y va a cobrar únicamente por esos. Bueno, pasamos a la siguiente. Hay asignaciones familiares que requieren el requisito de antigüedad. La mayoría de las asignaciones mensuales no requiere requisito de antigüedad. El trabajador que ingresa a trabajar, si el empleador presentó la documentación
notificación ante ANSES automáticamente y hay un medio de pago elegido por el trabajador, ANSES ya le empieza a pagar. Ahora, asignaciones como prenatal, maternidad down y las de pago extraordinario o único, como son nacimiento, matrimonio y adopción, requieren, además de los requisitos propios de la asignación, antigüedad en el empleo o se puede adicionar con antigüedad en otros empleos siempre que ésta sea inmediata anterior, es decir, que haya cesado el mes anterior, hoy estoy con otro empleador, bueno, como ahí no hay un hueco en el medio entre una empresa y la otra, se le puedo sumar los meses en los que estuvo trabajando con el otro empleador. Todo esto para todas las asignaciones menos para maternidad. Maternidad requiere como requisito que la antigüedad se acredite en la propia empresa. Después vamos a ver en qué consiste la maternidad, ¿no? Por ahí en alguna empresa puede tener derecho y en otra no porque no llega a los 3 meses de antigüedad. ¿Cómo? 3 meses de antigüedad, ¿sí? O que le corresponda desde el momento que alcanzó la antigüedad hasta la finalización del resto de su licencia. Eso también puede ser. Bueno, ¿cuáles son las asignaciones familiares que les corresponden a un trabajador? Son la de prenatal, maternidad si es mujer, hijo con discapacidad, ayuda escolar, nacimiento, adopción y matrimonio. Vamos a ver las características del régimen, bueno, más o menos las estuvimos viendo, que se tratan de prestaciones literarias. Cuanto mayor es el ingreso, menor es el monto de la asignación que se liquida. Y hay también valores diferenciales en las asignaciones familiares. ¿Por qué? Porque hay zonas que son zonas donde es más costosa la vida y bueno, quedó, no sé si hoy será así, pero digamos quedó desde que se crea el régimen de asignaciones que a determinadas zonas les corresponde un monto diferencial. Por lo general son zonas del sur y zonas cordilleranas o muy del norte. Pero acá en Capital y Gran Buenos Aires, digamos, el monto es el del valor general, no es a valor diferencial. Bueno, los requisitos, estuvimos viendo el tema del ingreso, que es fundamental, que la persona se encuentre en relación de dependencia o con prestación efectiva de servicios. ¿Qué significa esto? En el caso de un trabajador como nosotros, los que están en las universidades o los que estamos en organismos públicos, la mayoría son trabajadores mensualizados, trabajan los 30 días del mes, pero hay trabajadores que realizan una tarea especial, que son los llamados trabajadores de temporada, que prestan servicios nada más que cuando está esa actividad. Es una actividad cíclica que se repite durante el año. Por ejemplo, tenemos, no sé, los de la cosecha del algodón, que trabajan 3 meses en el año y los otros meses están con reserva de puesto de trabajo o trabajando en otras empresas, porque están también los trabajadores golondrina, ¿no? Que trabajan para una empresa en el norte, realizando tal actividad, después viajan al sur a otra empresa y en los meses que están con reserva de puesto para una, trabajan para otra en la cosecha o lo que fuera. Bueno, estos trabajadores de temporada solo pueden cobrar las asignaciones mientras están con prestación efectiva de servicios. Cuando están con reserva de puesto no, porque no hay ingreso alguno. Están reservándole el puesto hasta la próxima temporada, ¿sí? Y bueno, los periodos de carencia o antigüedad, que es lo que vimos hace un ratito. Vamos a ver prenatal. Esta asignación familiar se liquida en forma mensual, el monto es equivalente al de la asignación familiar por hijo. Muchas de las preguntas que tenemos es si la mamá espera trillizos, cuatrillizos, mellizos, se paga un prenatal, 2 prenatales, 3 prenatales, no. Prenatal es único, se paga uno solo, porque en realidad acá lo que se está cubriendo es el estado de embarazo, no la cantidad
de hijos que está gestando. Después sí, cuando nazca, le corresponderá por la cantidad de hijos que tenga, por 1 o 2, lo que fuera. Pero en el interín, en esos 9 meses, solo puede percibir la asignación por uno solo, porque es el estado de embarazo en sí. Requiere 3 meses de antigüedad a la fecha de concepción, que puede ser acreditada con antigüedad inmediata anterior con otras empresas. Acá hay un requisito importante que es la presentación de un formulario ante ANSES para poder captar esa novedad. Si ANSES no tiene esa información, no sabe cuándo es la fecha probable de parto, la concepción, no tiene esa información que es necesaria para la liquidación del prenatal. Pero también depende, cuando presenten ese formulario, se le condiciona el pago. Si lo presenta antes del 6º mes cumplido, va a tener derecho al prenatal completo. En cambio, si lo presenta con posterioridad, solo le corresponderán las asignaciones que vayan desde el momento de la presentación hasta el nacimiento o interrupción del embarazo. Esta asignación cesa en el nacimiento o en la interrupción del embarazo. Y puede suceder que en el mes del nacimiento la trabajadora tenga derecho a cobrar su última cuota de prenatal y la primera cuota de su hijo por el nacimiento. Se puede dar la liquidación de ambas asignaciones. El prenatal, bueno, se abona un máximo de 9 mensualidades, 9 meses. Hay mamás que tienen más de 9 meses de embarazo, pero eso lo decimos, ¿no? Pero más de 9 no se paga. El formulario que tienen que traer a ANSES es el formulario 255. Este formulario es de uso múltiple. Se utiliza no solo para prenatal, sino también para maternidad down y la designación de un apoderado si es que no cobran por cuenta sueldo, por una CBU, si la tienen que ir a un banco. Se recomienda que al momento de presentar el prenatal ya ahí informe la maternidad, porque con este formulario estaríamos ya cargando las 2 novedades y después la trabajadora se olvida porque no tiene que estar pendiente de que tiene que traer otro 255 para informar la novedad de maternidad. Lo puede hacer con este mismo formulario, cuando informa el prenatal, también informa la maternidad, ¿sí? Después tenemos la asignación por maternidad. La asignación familiar por maternidad, lo máximo que se diría son por 90 días, pero todo depende, como ya les dije, cuando solicitó, cuando notificó a su empleador acerca de su estado de embarazo y la fecha probable de parto, la opción elegida, y también cuando presentó la documentación ante ANSES. Es importante que se realice con anterioridad a la fecha culminada la licencia por maternidad, porque si se presenta con posterioridad, pierde la asignación por maternidad de forma íntegra. Entonces, se recomienda presentar, si no lo hizo junto con el prenatal, porque puede suceder que para el prenatal no tenga derecho porque supera el tope, pero esta asignación, como no tiene tope, tenga que venir a solicitarla igual. Bueno, que lo haga con anterioridad al inicio de su licencia por maternidad, porque así va acompañando la licencia, el pago va acompañando la licencia, porque ANSES necesita contar con información con anterioridad. Piensen que ANSES es un organismo que no tiene la menor idea de qué es lo que pasa en cada empresa, ya digamos no está esa relación, ya sé que estás de 3 meses, de 5 meses, que vas a tener este domingo, es decir, los sistemas son automáticos, ahí no hay intervención de un operador, nada más que en la carga del formulario, por ende lo que está cargado, en la fecha en que está cargado, es lo que determina el derecho o no, o la pérdida o no de un beneficio. Por eso es importante que se asesore bien a la gente acerca de, sobre todo las fechas de presentación de la documentación. Bueno, requiere 3 meses de antigüedad en el empleo y cuando hay más de un empleo, como es sustitutivo del sueldo,
requisito de antigüedad se le paga en cada uno de los empleos en donde solicitó su licencia por maternidad. Se abonan conceptos remunerativos y no remunerativos. Abarca lo que el empleador paga. Pero no solo lo que el empleador paga en concepto de remuneración bruta, sin descuentos. Pero esa es otra de las cosas. Como ANSES no cuenta con la información de cuál es la remuneración completa de un trabajador o lo que le hubiera correspondido a la trabajadora si hubiera continuado su trabajo, si no estuviera de licencia, es importante que el empleador informe la declaración jurada mensual ante AFIP, además de la novedad de licencia por maternidad, que complete el campo que es informativo, que es remuneración maternidad. Y ahí va a consignar el monto que le corresponde percibir a la trabajadora durante ese periodo que le está declarando con licencia por maternidad. ¿Sí? Porque la maternidad puede no ser el primer mes, puede no iniciarse el primer día del mes. Vamos a suponer que arranca el día 12 del mes, bueno, del 12 al 31. ¿Cuánto le hubiera correspondido a ella percibir si hubiera estado trabajando? No solo va a informar la novedad que la maternidad arrancó el 12, sino que a su vez nos va a informar que por esos días le correspondería tanta plata. Y ANSES, en función de eso, con algunos parámetros que tiene, liquida. Tiene parámetros en cuanto a sueldo, porque si a un empleador se le ocurre poner ahí 1 millón de pesos, ANSES no va a liquidar 1 millón de pesos, va a hacer controles. Eso no quita que si a una persona cobra 1 millón de pesos, ANSES paga el 1 millón de pesos, pero antes de sacar la plata va a efectuar controles de que esa plata realmente sea la que ella venía cobrando en forma normal y habitual. Bueno, ¿con qué se presenta esta novedad ante ANSES? Con el mismo formulario 255 que habíamos hablado, que o ya lo presentó para el prenatal o lo puede presentar, dijimos, se recomienda con anterioridad al inicio de la maternidad, de la licencia por maternidad. Bueno, maternidad Down. Si la mamá tuvo un bebé con síndrome de Down, puede optar porque se le extienda su licencia, es decir, porque se le extienda su licencia 6 meses más de su licencia común. Es decir, tendría los 3 meses de licencia por maternidad y más 6 meses de licencia por maternidad Down. Esta licencia por maternidad Down es optativa, no es obligatoria. Si la mamá quiere optar, opta, hay mamás que quieren quedarse con el bebé, hay otras que prefieren ir a trabajar, eso está en cada madre, pero si optara por quedarse haciendo uso de su licencia, tiene que presentar con anterioridad a la finalización de la licencia común otra vez el formulario 255, pero ahí llenando el campo de maternidad de un hijo con síndrome de Down. Desde luego que esta información previa se la tuvo que haber dado a su empleador para que le otorgara la licencia. Y para ello tuvo que haber presentado el certificado médico que acredita que el bebé nació con síndrome de Down. Esta licencia y esta asignación no se extiende a otras enfermedades, porque esa es otra de las preguntas que nos hacen. Sabemos que hay proyectos presentados para que se otorgue idéntica licencia a mamás que tienen hijos que nacieron con enfermedades también que requieren la presentación o la presencia de la madre durante los primeros meses, pero por el momento la única que tiene esta opción es la del nacimiento de un hijo con síndrome de Down. ¿Qué va a percibir durante esos 6 meses? El mismo monto que venía percibiendo en concepto de maternidad común. Se le sigue liquidando, ANSES se la sigue liquidando por 6 meses más. Bueno, vamos a hijo. Esta asignación es mensual y si se cumple con los topes de ingreso del grupo familiar,
se puede liquidar siempre que el hijo sea menor de 18 años. Tiene que residir en el país, puede ser argentino o extranjero, pero con residencia en el país. Tener DocQuid, es decir, para tener QUID tiene que tener su documento de identidad, y desde luego tuvieron que haber presentado la documentación o el empleador haber transmitido por simplificación esta novedad, ¿verdad? La novedad de este hijo relacionado a un papá y a una mamá, al trabajador y a la madre. Se paga aunque el hijo trabaje en relación de dependencia o reciba otro beneficio previsional o de la seguridad social, y se le paga a uno solo de los padres. Si bien hoy está la oportunidad de que la madre lo cobre, se le liquida a uno de ellos. Por lo general, ANSES, para efectuar la liquidación, opta por el régimen más beneficioso. ¿Qué significa? Hoy el régimen más beneficioso está basado únicamente en que puede suceder que el padre desarrolla actividades en una zona donde se liquida un valor diferencial. Entonces, si nos encontramos con que ambos trabajan, pero la declaración jurada del padre está presentada por un empleador con una zona FIP que nos lleva a un valor diferencial, privilegiamos el pago para el padre, porque en este caso, en el ejemplo que les doy, es un valor que le beneficia más a él que a ella. Esto no quiere decir que si después ella quiere cobrarlo en una cuenta, venga ANSES y diga, bueno, mira, vos le liquidaste a mi marido, mi ex marido, lo que fuera, pero ponémelo al pago a mí en esta cuenta o en este banco. Que es lo que hablamos de este nuevo decreto y la implementación de este formulario para que ANSES lo pueda efectuar, ¿sí? Hijo con discapacidad. Esta asignación familiar también es una asignación mensual. En el caso de que el hijo presente una discapacidad, ANSES no paga hijo, paga el valor del hijo con discapacidad, pero para poder liquidar a este valor de hijo con discapacidad, ANSES requiere la presentación del CUD, que es el Certificado Único de Discapacidad. Casi todas las provincias ya están adheridas al CUD, pero si alguna de ellas todavía no estuviera adherida, se le va a pedir el certificado de ley provincial, el certificado de discapacidad de ley provincial. Y para poder liquidarle, tiene que, además del CUD, presentar el formulario, que vamos a ver después, que es el formulario 271. Esta asignación se paga sin límite de edad, es decir, aun cuando el hijo sea mayor de 18 años, y también se paga a uno solo de los progenitores, y lo mismo que la asignación por hijo, al que se encuentre dentro del régimen más beneficioso. Bueno, otra de las cosas importantes, así no lo dije, pero en el caso del hijo se paga si el chico es soltero. En cambio, en el caso del hijo con discapacidad, se puede pagar si el hijo es divorciado o separado legal. No se paga en el caso de que esté, divorciado, separado legal o viudo. No se paga en el caso de que esté casado o separado de hecho, porque se entiende que no, ya no está a cargo de los padres. Bueno, hablamos que para la tramitación se requiere la presentación del CUD y del formulario 271. Este formulario en realidad se solicita porque al ser chicos que puede suceder que estemos liquidando a un hijo mayor de 18, puede que no estén conviviendo bajo el mismo techo con sus padres. Entonces, en ese caso, en que no convivan bajo el mismo techo, tienen que traer documentación supletoria que acredite que el padre lo sigue teniendo a cargo. Puede suceder que el padre, no sé, le pague un contrato de alquiler, o que por la enfermedad que tiene el hijo le haya aconsejado residir en otra provincia, entonces él no solo le paga el alquiler, sino que se hace cargo de los gastos de
las medicinas que tiene que tomar. Bueno, va a tener que traer documentación que acredite por qué no viven bajo el mismo techo, en el mismo domicilio, para determinar si siguen o no estando a cargo de los padres. Y en función de ese análisis, ANSES puede llegar a poner al pago también la asignación familiar por hijo con discapacidad. Bueno, el embargo judicial hoy es casi, como dijimos, obsoleto con esto de la posibilidad que tiene la trabajadora de venir y decir quiero que me paguen las asignaciones en esta cuenta, pero ¿cómo se llama? Si tienen embargos judiciales o ya hay un oficio que obliga al organismo a liquidarle las asignaciones, el oficio debe contar con cierta información para que ANSES pueda cargarlo en sus bases y redireccionar esas asignaciones familiares a la cuenta judicial que dice que ordena el juez. Los datos que debe contener el oficio, nosotros se los mandamos cuando los notificamos de la incorporación de las universidades al SWAF. Ahí más o menos poníamos cuál era la documentación que tenían que presentar y en el caso de un oficio, cuál el oficio que debía decir, porque era la única forma que tenía ANSES de poder cargar ese oficio. En el caso de la ayuda escolar, es una asignación que se liquida una vez al año. La presentación del del formulario de certificado escolar es obligatorio. No se presenta un certificado, sino es un formulario que ANSES diseñó para recibir cierta información y se liquida si el chico concurre a nivel inicial, EGB polimodal o en realidad ahora primaria y secundaria y el preescolar, e inclusive por niños que concurren a jardines desde los 45 días si son oficiales, digamos. El requisito es que se haya percibido la asignación familiar por hijo, porque esto es tipo como si tienes una asignación está atada a que yo le pague la asignación por hijo. Si percibió la asignación por hijo, presenta el formulario y se va a liquidar la asignación por ayuda escolar. Este formulario se tiene que presentar antes del 31 de octubre de cada año, a excepción que se trate de escuelas de verano. Ustedes saben que en determinadas provincias las clases no se dictan como acá, sino que tienen otro ciclo lectivo distinto, y las llamamos escuelas de verano. En ese caso, el plazo de presentación se extiende hasta el 31 de diciembre para las que concurren a ese tipo de escuelas. ANSES en realidad efectúa un pago masivo de ayuda escolar en el mes de enero, es decir, lo liquida en enero, lo pone en pago en marzo y otro pago masivo lo realiza en febrero, que se cobra en abril. Son dos pagos masivos. Esto lo hace siempre y cuando haya tenido información de presentación de certificado del año pasado. Si bien ANSES lo adelanta, ese pago queda firme con la presentación del formulario correspondiente al año que está liquidando. Es decir, si hubo un masivo de ayuda escolar durante el 2013, sí o sí tienen que venir a presentar el formulario de ayuda escolar antes del 31 de octubre o del 31 de diciembre en el caso de que fuera escuela de verano. Con el decreto 614 además se estableció un suplemento único en concepto de ayuda escolar de 340, pero está condicionado a aquellos que hayan presentado el formulario de escolaridad. Es decir que si presentaron el formulario, ahora con esta liquidación le van a liquidar los 340 pesos. Y si no, a medida que lo vayan presentando y siempre que lo realicen antes del 31 de octubre, se le va a liquidar este suplemento especial. Ayuda escolar para hijo con discapacidad. Perfecto, gracias. En el caso de un hijo con discapacidad, puede suceder que por el tipo de discapacidad que presenta,
cualquier otro chico, o vaya a una escuela especial o realice un tratamiento de rehabilitación. En estos casos también se le liquida la ayuda escolar, es decir, puede recibir educación hasta inclusive particular, siempre que la realice con maestros que estén habilitados como docentes para impartir ese tipo de educación. ¿Qué pasa? No se liquida la ayuda escolar cuando el chico va a nivel terciario o universitario, porque como el hijo con discapacidad se paga sin límite de edad, nosotros cubrimos, yo me parezco como que soy la dueña de las asignaciones, que tengo la plata. Digamos, se le va a liquidar hasta por estos niveles que les dije. Si vemos que concurre a un nivel terciario, deja de recibir la ayuda escolar, sí sigue recibiendo la asignación por hijo con discapacidad mensual, pero no la ayuda escolar. Claro. Nivel inicial, primario, secundario, educación especial o rehabilitación. Todo eso corresponde. Bueno, acá en la ayuda siguiente estaba lo de la ayuda escolar anual, el tipo de liquidación. Esto que les comenté, lo del suplemento adicional por ayuda escolar, que se va a realizar por única vez este año. Y vamos a lo que es el Sistema Único de Asignaciones Familiares. ¿Qué es este sistema? El Sistema Único de Asignaciones Familiares es el sistema a través del cual ANSES liquida y pone al pago, determina el derecho y pone al pago las asignaciones familiares. Acá no interviene ningún operador de ANSES, es decir, si ANSES cuenta con la información del hijo y de los padres en sus bases de personas, agarra la información de a quién hay que liquidar de la base de personas. Mira las declaraciones juradas que el empleador presenta en forma mensual y en función de eso determina por los requisitos propios de cada asignación si hay que liquidar o no la asignación familiar. Es decir, es importantísimo que el empleador cumpla con la presentación de las declaraciones juradas mensuales que realiza a través del formulario 931 de AFIP, porque de ahí va a tomar la remuneración. También va a considerar los ingresos, ya sea por planes sociales que tenga información ANSES, y otro, si es autónomo como tributista, acuérdense que también le adiciona una renta de referencia. Es decir, con las declaraciones juradas y otra información que va tomando, va conformando el ingreso del grupo familiar. Y después, con relación a la base de personas, va a saber a qué padre, por qué hijo hay que liquidarle y a quién hay que liquidarle y ponerle al pago. Y las novedades de prenatal, ayuda escolar, maternidad, que se hayan cargado por los operadores. Los operadores lo único que cargan son el medio de pago elegido por ANSES, si es que no viene elegido por el trabajador, si es que no viene informado por la simplificación, y después las novedades que hayan presentado con relación a maternidad, que son los formularios 255 o el formulario 271, si es hijo con discapacidad, o el de ayuda escolar también. Bueno, acá viene cómo liquida ANSES, para que ustedes tengan una idea. Como ANSES tiene que efectuar la liquidación con la declaración jurada de AFIP, tiene que esperar a que esa declaración jurada se haya presentado. Como AFIP es la que pone los plazos de presentación de las declaraciones juradas, ANSES está condicionado a las fechas de presentación de esas declaraciones juradas. Entonces, lo primero que va a haber, vamos a suponer que yo tenga que liquidar las asignaciones familiares del mes de mayo. La declaración jurada del mes de mayo, el empleador tiene tiempo para presentarla hasta mediados del mes de junio, ¿sí? De ahí es que ANSES no puede efectuar la liquidación sino hasta el mes de junio, hasta que encuentre la declaración jurada presentada. Por eso, la
asignación familiar del mes de mayo la va a poner al pago en el mes de julio, porque también requiere un tiempo de proceso de los millones y millones de hijos y titulares a los que tiene que efectuar la liquidación. Tiene que leer las declaraciones juradas, la información que se registra en las bases de personas, la información que se registra en las novedades que van presentando, cuál es el medio de pago elegido, si vino una madre y quiso que en lugar de esta boca de pago ponerla en otro lugar. Bueno, más o menos se tiene que tomar ese plazo de proceso para poder efectuar la liquidación masiva de las asignaciones familiares. Y ahí que hay un tiempo, si no es que la gente se queda sin la asignación familiar. Una vez que está metida dentro del ciclo de SUAP, cobra mensualmente. Pero sí es cierto que en el primer mes de incorporación hay un desfasaje, porque la gente venía recibiendo, por lo general, mayo, las asignaciones de mayo los primeros días de junio con el sueldo. Bueno, acá va a tener que esperar hasta el mes de julio. ¿Cómo? Es que no hay retroactivo acá, porque en realidad nosotros es un corrimiento de la fecha del pago, pero nunca le dejamos de pagar, ¿sí? Es decir, mayo se pone al pago en julio, junio se pone al pago en agosto, y así sucesivamente. Es decir, a la persona nunca se le deja de pagar. Vamos a suponer que inclusive cesa su relación laboral en un mes, va a haber una liquidación posterior, porque como ANSES liquida en forma desfasada, hasta inclusive puede no estar recibiendo el sueldo y al mes siguiente estar recibiendo el monto de la asignación. Por esto que yo les digo del desfasado. ¿Qué pasa? Con las universidades y con todos los organismos públicos que se vinieron incorporando, para que no se vieran perjudicados en este desfasaje, se le dio un complemento. Es decir, si entraban en mayo, recibían el complemento al mes siguiente, en junio. ¿En qué consistía ese complemento? En la liquidación de las asignaciones familiares de hijo con discapacidad y prenatal. ANSES efectuaba un cálculo en función a la información que tenían las bases, y como son asignaciones que no necesitan un formulario para captar la novedad, por eso pudo adelantar, digamos, tipo adelantar. A pesar de que después, en el mes propiamente dicho, se efectuó la liquidación completa, es decir, en el mes de junio, la persona cobró, el mes de julio, en el ejemplo que yo estoy dando, la persona cobró efectivamente las asignaciones familiares correspondientes al mes de mayo. Pero ¿qué pasa? Ese complemento no se lo dejan de regalo. Ese complemento va a ser descontado alguna vez cuando ANSES encuentre la baja de esa persona en AFIP. Ustedes saben que cuando un empleador toma a una persona, le tiene que dar de alta, y cuando cesa, le tiene que dar la baja. Bueno, cuando ANSES se encuentra con una baja temprana, descuenta el complemento. Ese complemento que, bueno, está bien, para que vos no tengas que esperar un mes, te voy a dar un adelanto. Pero ese adelanto te lo voy a pedir cuando vos te vayas, porque vos en realidad las asignaciones correspondientes te fueron liquidadas en el mes que tenés que cobrar de acuerdo con el sistema de liquidación. Bueno, esto es lo que es el ejemplo de becado. Después viene el complemento, que ya lo expliqué, y después el tema de la incorporación. Cuando un organismo o una empresa se va a incorporar a SUAP tenía distintas vías de incorporación. Lo hacía por resolución de la dirección ejecutiva, cuando existía todavía la etapa de lo que era el fondo compensador que el empleador pagaba por cuenta y orden del Estado. Y a medida que ingresaban las empresas, había una resolución del director ejecutivo que ordenaba la incorporación de esa empresa
asignaciones familiares. Es decir, si no era un establecimiento educativo o no era un organismo público o provincial o municipal, ANSES liquidaba. A partir de enero, ANSES empezó a notificar a todos los organismos alcanzados por el decreto 1667 y les dijo, miren que los vamos a incorporar a SUAS, para lo cual necesitamos cierta información y documentación. ¿Qué se les pidió? Bueno, en primer lugar, que notifiquen a todos los trabajadores acerca del régimen con el formulario 261. Después, que las declaraciones juradas estuvieran atentos de presentarlos en tiempo y en forma, porque eso les condicionaba la liquidación del salario familiar. Después, que transmitieran la información del trabajador y su grupo familiar, porque si no, ANSES no sabía de ese trabajador que aparecía en la declaración jurada si tenía hijos, si no tenía, si el hijo era mayor o menor de edad, y a su vez que nos informaran cuál era el medio de pago elegido por el trabajador. Si por mi simplificación informaban la CBU y la cuenta sueldo, ANSES iba a considerar esa información y se la iba a depositar en esa misma cuenta. En el caso de las maternidades, para que no perdieran el derecho al momento de la licencia por este desfasaje, se le dijo, si ustedes tienen maternidades o trabajadoras que inician o vienen transcurriendo su maternidad en el mes de incorporación, terminen de pagar por esa maternidad hasta que culmine la licencia. Y ANSES se va a encargar de las maternidades que se sucedan con posterioridad. Porque si no, en el caso de una maternidad, si nos íbamos a ver en un problema por el anticipo, que no sabíamos qué pagarle. Entonces dijimos, bueno, para la incorporación hagan eso. Después ANSES les va a pagar en la medida que se presente el formulario 255 en tiempo y en forma. Y bueno, se les informó que se tenían el pago de los presentes, y bueno, todo lo que estuvimos viendo hasta ahora. El depósito de la liquidación de las asignaciones familiares se puede hacer en una cuenta bancaria, que puede ser la cuenta sueldo o una cuenta particular, o si no tienen un medio no tienen una CBU, en un banco. Viene, nos dice el domicilio por la zona donde quiere cobrar y le adjudicamos un banco cercano a la zona para que vaya a cobrar en la fecha que pago correspondiente. En el caso que el titular que haya elegido un banco, no la CBU, porque la CBU se deposita en la cuenta, o sea que ahí no va a designar un apoderado, pero en el caso de que no tenga una cuenta sueldo, no tenga una cuenta particular y haya elegido un banco, puede designar un apoderado, es decir, para que él no tenga que salir del trabajo a cobrar, puede cobrar otra persona que él elija. Y en ese caso tiene que presentar el 255 con el rubro apoderado completo y firmado también por el apoderado, por ambos. En el caso del fallecimiento de un trabajador, las asignaciones familiares que le queden pendientes se le van a pagar a la derechohabiente, que va a ser la progenitora de esos chicos por los que venía cobrando. Bueno, y a ver, otras cosas que no hayamos dicho hasta ahora, lo de las responsabilidades, ya lo hablamos, que es notificar, transmitir a través de mi simplificación, presentar en tiempo informante a FIP, presentar ante ANSES en el mes de incorporación, lo que les pedimos en la nota. ¿Cuáles son las responsabilidades del trabajador? Que también las tiene. Cualquier modificación en su grupo familiar se las tiene que hacer saber al empleador, porque el empleador tiene que transmitirlas ante ANSES. Entonces esa es una responsabilidad del trabajador. Y tener actualizada su información ante ANSES, porque si no ANSES le puede estar pagando, no puede no estar pagándole por todos los hijos a los que él tenga derecho a cobrar. Y presentar ante ANSES toda la documentación relacionada con las asignaciones que requieren la presentación de un formulario, como el de ayuda escolar, el de prenatal, el de maternidad, que depende de cuándo lo presentan, pueden quedarse sin cobrar una suma importante. Fíjense que el prenatal, si lo presentan después del 6º mes, solo van a cobrar 3 meses.
cuando si lo hubieran presentado hasta el sexto mes, podrían llegar a cobrar los 9 meses completos. Bueno, acá están todos los formularios que pueden presentar, que deben presentar ante ANSES para realizar los trámites. Hablamos del 255 para prenatal, maternidad, apoderado. El 261 que es el de notificación del régimen. El 268 es el de ayuda escolar. El 253 puede suceder que una persona quiera renunciar al cobro para darle lugar al cobro al otro progenitor. ¿Sí? En este caso, el 253 se usa para renunciar al cobro de asignaciones para que lo pase a cobrar el otro progenitor o en su defecto para revocar una renuncia que efectuó oportunamente, para levantar esa renuncia. El 257 es el formulario que utiliza cuando tiene que venir a ANSES a efectuar un reclamo porque no le liquida, porque le liquidaron menos o por lo que fuera, tiene que presentar el formulario 257 con el reclamo correspondiente. Y el 271 es para la tramitación de la autorización para el cobro de las asignaciones. Todos los trámites están turnados, a excepción de aquellos que están relacionados con la presentación de documentación para cargar en las bases de personas. Es decir, si tengo que traer una partida de nacimiento, un DNI o lo que fuera, puedo pasar por cualquier oficina de ANSES sin turno previo. Pero para presentar una maternidad, una ayuda escolar, un prenatal, para la autorización del hijo con discapacidad, tienen que sacar turno. No es necesario que venga el titular, puede venir cualquier persona que él designe como tal. Pero para eso, los formularios ya prevén un rubro que es el de representante. Ahí tienen que completar la información de la persona que va a venir y cuando viene esa persona se le va a requerir su documento para constatar que es la persona que el titular designó como representante para efectuar los trámites. Hay una diferencia entre representante y apoderado. Apoderado es la persona que él designa para ir a cobrar un banco si elige el medio de pago. Y representante es la persona que él elige para efectuar cualquier tramitación si él no puede salir porque la oficina de ANSES por lo general trabaja hasta las 3 de la tarde, más o menos. Sí. Hay un caso de lo mismo. En el tema de cuando tenemos a la gente con maternidad, Sí. la trabajadora se retira, ustedes le pagan el salario completo. Sí. El tema es, ¿quién aporta a la obra social? Porque es algo que mucha gente me pregunta en la obra. Nosotros tenemos 3 o 4 personas cobrando maternidad por ANSES ya, porque estamos en el SUAP y bueno, tratamos de hacer las cosas como vos decís. Ahí le mandaron porque encima la persona de obra social de ANSES no vino, es otra dirección. Claro. Entonces yo desconozco cómo es el trámite. Y otro tema más, en el caso del prenatal, la que tiene potestad de cobrarlo solamente es la trabajadora. No. Puede el padre cobrarlo. Sí, si él trabaja en relación de dependencia y él quiere cobrar, digamos, si ven, ella no trabaja y él trabaja, él puede cobrar el prenatal. Bueno, Perdón, es una cosita así, ya. No, y después les dejaba para que vean que la página de ANSES de internet cambió. Entonces, ahí se van a encontrar con cómo entrar a ver los trámites. En internet pueden ingresar a consultar si el organismo está incorporado a SUAP y desde cuándo, en dónde cobra la persona puede saber, porque a veces ANSES, ¿qué pasa? Si ustedes no informan el medio de pago y se incorpora a la empresa, para que esta persona no pierda, ANSES les designa un banco. Entonces, muchas veces la persona tiene liquidación, pero no sabe a dónde ir a cobrar, porque no actualizó el domicilio, por lo que fuera. Entonces, puede entrar a internet, puede fijarse cuál es el banco que se le asignó, y si no quiere ese banco, quiere otro, se acerca y cambia de medio de pago, no hay ningún inconveniente, y ya después de la próxima liquidación empieza a cobrar. Y también lo que puede hacer la persona es ver su liquidación, qué es lo que está con, qué es lo que ANSES le liquida. Lo que son trámites personales, así que
si bien ingresen por internet, van a hacer preguntas tales que se supone que solo la interesada es la que debiera contar con las respuestas a esas consultas. Bueno, ahora estoy a sus órdenes, soy todo ellos. Hola, buenos días. Yo trabajo en un organismo descentralizado del Poder Ejecutivo Nacional. Sí. Por lo tanto, nos rige un decreto, un convenio colectivo distinto de lo que es la ley de contrato de trabajo. Sí. Y la trabajadora que inicia su licencia por maternidad no tiene la obligación de iniciar su licencia los 30 días previos a la fecha probable de parto, con un certificado del médico donde dice que está en condiciones de seguir trabajando, puede elegir la fecha en la cual inicia su licencia. Sí. Ya tuvimos consulta. Te cuento, con respecto a la asignación por maternidad, tuvimos que llevar a jurídicos para poder adaptarnos a las reglamentaciones de los organismos que estábamos incorporando. Unos nos preguntaron lo mismo que vos, es decir, no se rigen por la ley de contrato de trabajo, entonces tienen otros requisitos para otorgar la licencia. Tu consulta todavía no fue respondida por la Dirección de Asuntos Jurídicos, pero sí la hemos elevado, porque así como les pasa al organismo de ustedes, se ve que esto se repite en otros organismos que hemos incorporado. Elevamos esa consulta y a su vez una consulta por maternidad de trabajadoras que le dan 100 días de licencia por maternidad en lugar de 90, justamente al no regirse por la ley de contrato de trabajo. Bueno, sobre esta última sí ya tenemos novedades, ya dictaminó nuestro Departamento de Asuntos Jurídicos de ANSES, y con respecto a los 100 días nos dictaminó que ANSES se haga cargo únicamente del pago de los 90 días, que son los que rigen la ley de contrato de trabajo. Que los otros 10 días que resten tiene que hacerse cargo el organismo como cualquier licencia paga. Esto nosotros lo vamos a publicar, como es algo reciente, en la página de ANSES de internet para que sea de público conocimiento para la trabajadora y para los organismos. De lo otro te lo debo porque no está todavía. Pero mientras tanto, lo que le dijeron a esta trabajadora cuando fue a la agencia del ANSES es que el 931 tenía que coincidir sí o sí con la planilla que le estaban dando del ANSES de los 30. Le dieron una planilla, no sé cuál es la planilla en sí, pero con 30 días antes y los 60 después, y que el 931 si no coincidía, en esas fechas no le iban a pagar la licencia. No. Eso fue lo que le dijeron. Les cuento, yo trabajo en el Centro de Atención de Consultas, que es donde nuestra SUDAI nos llaman para hacernos este tipo de consulta. La respuesta que se les dio desde la coordinación es: así la señora Beca Idiga, en el formulario 255, que se tomó un día antes de la fecha de parto en adelante, que le tomemos igual el trámite y nosotros lo cargamos, como si la opción hubiera sido 30 y 60. En estos casos, el 931 no se mira, porque son casos especiales que estamos esperando que la Dirección de Asuntos Jurídicos se expida. Lo que le dijo la UDAI, bueno, ustedes saben cómo es esto, somos muchos los que trabajamos y a veces hay una UDAI que llama y hay otra UDAI que nos llama y no dice nada. Ustedes, bueno, Lo que nosotros le estamos diciendo es: no va a coincidir con el 931 nuestro y eso no va a impedir que ella cobre la licencia por maternidad como le corresponde. nosotros le vamos a pagar la asignación lo que tiene, que nosotros le vamos a pagar 30 días antes y 60 días después. Esa va a ser la Va a cobrar metodología 90 días. Exacto. Va a cobrar 90 días. Está bien, muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, de la Universidad de Córdoba. Cuando se produce un parto múltiple, ¿cuántos días de asignación por maternidad reconocen? Todo lo que es licencias, ANSES no las rige, las rige el Ministerio de Trabajo. Es decir, que si vos lo que necesitas es ver cuántos días de licencia correspondería es al Ministerio de Trabajo. ANSES solamente norma todos los requisitos relacionados con las asignaciones
asignaciones, pero una vez otorgada la licencia por el empleador. Y respetando eso, si el empleador, hay inclusive por convenios colectivos de trabajo, tienen licencias especiales, ANSES reconoce la licencia del convenio colectivo de trabajo, nada más. La ley de contrato de trabajo, perdón, los 90 días de ese convenio. Bien. No, serían 90 seguro. No, en el caso del parto múltiple, la asignación, la licencia para nosotros son 90 días. Tengas uno, asignación, digo, La asignación para ANSES es 90 días para, como máximo, tengas un hijo, 2 hijos, 3, los que tengan. No sé la licencia. Ahí ustedes, si les dan una licencia, si el Ministerio de Trabajo o el convenio colectivo que tengan otorgan una licencia especial, que sé que la tienen, porque ¿qué pasa? Hasta nosotros, como empleadas de ANSES, tenemos un convenio colectivo de trabajo que establece que si es nuestro primer hijo, tenemos 90 días, no 100 días. Pero si es el segundo hijo, son 110, el tercero 120, así sucesivamente. Bueno, ANSES reconoce 90. El resto lo tiene que pagar el organismo como una licencia paga, no corre como una asignación familiar. Es decir, ANSES, el sistema SUAP liquida 90. Otra pregunta. Tenemos un caso de un parto prematuro y la señora no inició la licencia todavía. Queríamos saber, ¿le corresponden los 90 días? Nunca declaró el prenatal porque no le correspondía. Ella ahora va a hacer unas aclaraciones que yo las pasé por alto, porque son importantes con relación al formulario, la notificación, y está llevada a respuesta a tu consulta. A ver, fecha real de parto o nacimiento pretérmino. ¿A qué llama ANSES nacimiento pretérmino? Cuando el nacimiento se produce hasta la semana 35 de gestación o antes de iniciada la licencia por maternidad. Eso es un parto pretérmino. De ahí le corresponderían los 90 días corridos de la fecha de nacimiento, la fecha de parto, en adelante. ¿Qué pasa? La señora no tiene que venir a presentar el formulario 255 ANSES. Si la señora no viene, por ahora ANSES no se entera así de la nada. La señora o un representante tiene que venir a presentar el 255. En el caso de tratarse de un nacimiento pretérmino, repito, hasta la semana 35 o antes de iniciada la licencia por maternidad, lo que me va a traer es el formulario 255 donde conste la fecha real de parto. ¿Sí? Y ANSES, si lo trae dentro de los 90 días de licencia, le va a pagar la asignación familiar por maternidad en forma íntegra, en forma completa. El niño falleció al día siguiente. No importa. Si el nacimiento se produce con vida, cerca 1 minuto, no importa la cantidad de gestación que lleve, se le va a pagar igual los 90 días completos. Tiene que venir sí o sí a hacer la presentación ante ANSES. Lo que sí yo les quería aclarar es un tema que es lo que más nos consultan y es lo que estamos viendo ahora, que tenemos mayor cantidad de inconvenientes para el pago con las universidades que se fueron incorporando. Esto que hoy, digamos, un poco es el común denominador de los inconvenientes que hay para la maternidad. ¿Cuál es? Independientemente de que la señora venga a presentarme el formulario 255, ya sea antes o durante la licencia, si el embarazo o el nacimiento, la interrupción del embarazo es a término, lo que la señora tiene que traer, o el representante tiene que traer al ANSES, es la documentación con la cual notificó al empleador que iba a hacer uso de su licencia. A ver, lógica absoluta. Si me presenta un 255, me puede traer el 255 y además adjunto el formulario del certificado médico. Y si no, me puede traer la parte médica en el rubro 5 completo, eso es indistinto. Lo que sí que tiene que traer es el certificado médico con el cual ella le notificó a su empleador que iba a hacer uso de su licencia. Y por lógica, ese certificado tiene que estar emitido con anterioridad al inicio de la licencia. Vamos a un caso práctico. Fecha probable de parto,
15 de agosto. La señora optó por hacer uso 30 días antes y 60 días después. 30 días antes, la fecha probable de parto era el 15 de julio, el 15 de junio o antes del 15 de junio, ella tuvo que haber ido a la Oficina de Recursos Humanos de la universidad y decirle, mirá que yo a partir de mañana no vengo porque tengo licencia por maternidad. Esa es la documentación que tiene que traer a ANSES, independientemente de que la traiga antes del 15 de junio o el último día de su licencia. Pero esa es la documentación, no la documentación que después de nacido el bebé va, la presenta a la universidad, no, porque ahí le vamos a pagar solo los 45 días posteriores, ¿sí? Los últimos 45 días y a veces menos. Le vamos a pagar desde la fecha de notificación de la licencia del empleador en adelante. Porque ¿qué pasa? Para que nosotros podamos pagar la asignación, previamente ella le tuvo que haber dicho a la universidad que iba a hacer uso de esa licencia, porque si no, ¿ustedes cómo se enteraron? O sea, ella tiene que dar cumplimiento a la ley de contrato de trabajo. La ley de contrato de trabajo dice que antes de iniciar la licencia se lo tiene que decir al empleador. Entonces, ese requisito es uno de los controles fundamentales que hace ANSES para el pago de la maternidad. Entonces, ténganlo en cuenta. No importa si la señora me lo viene a presentar dentro de los 90 días, pero si es un un nacimiento a término, lo que me tiene que traer es la documentación con la cual ella le notificó al empleador que iba a hacer uso de su licencia. Por eso, fíjense, cuando ustedes cumplimentan el formulario 255, en el rubro 5 se cumplimenta el certificado médico. Arriba, en el rubro 4, dice fecha de notificación de licencia del empleador. Esa fecha de notificación de licencia tiene que ser igual o posterior a la fecha de emisión del certificado médico. No sé si les hice mucho lío, pero si el certificado médico, vamos al ejemplo que habíamos dado antes, 15 de junio, 30 días antes, 15 de junio. Si el certificado está emitido el 10 de junio, la fecha de notificación tiene que estar entre el 10 y el 15 de junio. Si no, yo le voy a pagar los días que resten, o los 45 posteriores, o los días que restan después de la notificación. ¿Sí? ¿Toman meses de 30 días o los días legales del mes? Para determinar los 90 días de licencia. Corridos. Por ejemplo, todos meses de 30 días en el año o febrero 28, marzo, todo el 30 días, sí. Para el paro, 30. Bien, nosotros somos una universidad que trabaja descentralizado y por ahí hasta que nos llega la información cargada de la licencia, nos puede llegar atrasada. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, liquidamos un mes con el sueldo normal cuando ya debería estar con la licencia. En estos casos, el 931, por ejemplo, la inició en marzo, fue con remuneración. Nosotros cuando rectifiquemos ese mes de marzo del 931, ustedes reliquidan la primera parte de la maternidad. Todas las rectificativas influyen en la liquidación de asignaciones familiares que hayamos efectuado. No solo para una maternidad, para todo lo que ustedes toquen en una declaración jurada, se puede llegar a determinar un descuento o un pago retroactivo. Nosotros también tenemos con el tema de la obra social, que quiere seguir cobrando el 3% del aporte y el 6% de la contribución. Si no, la recortan el servicio. Claro, lástima, nosotros de obra social, no es nuestro. El seguro de vida. Si inclusive hubiéramos tocado de verlo, pero ni siquiera. Claro, sí. Un pequeño comentario. Estamos a 15 minutos del almuerzo, así que lo que les pido es que elijan, si tienen varias preguntas, una cada uno. Y después seguramente las vamos a invitar acá, ¿no? Vamos a invitar a almorzar, seguramente. Así que entre almuerzo y almuerzo le pueden seguir haciendo el resto de la pregunta. La última mía, también tuvimos... Sí, perdón, la presentación en realidad no se la podemos dejar. Pero sí, lo que vamos a hacer es lo siguiente, para que todos la tengan, le vamos a pedir a la gente de comunicaciones de ANSES que la ponga en la página de internet de ANSES y ahí ustedes la bajan. ¿Por qué? Porque ellos hacen de forma tal de que nadie pueda efectuar modificaciones
modificaciones al documento, porque si no me parece que uno vino a decir una cosa y después es otra. Perfecto. Perfecto. Sí, sí, no hay problema. La última, tenemos casos de docentes que cuando van a preguntar o hacer el trámite le dicen, no, mira, vos no tenés remuneración, no te vamos a pagar. Nosotros estimamos que es porque el campo de remuneración es el 1, que es para el régimen común, no para el... Voy a hacer una pregunta. ¿Universidad de Mar del Plata? ¿Me llamaste? No. Ah, el contador. Hablé con el contador. No me acordaba. No me acordaba con quién había hablado. Mar del Plata lo he vivido en carne propia. Sí, bueno. Es una desinteligencia, llamémosla de alguna manera. El problema es que el operador de UDAI se pone frente a la pantalla, mira y dice, no tengo remuneración, no te corresponde. Pero si aprieta el F4, no te quita que se va a dar la comunicación. Sí. Sí, tal cual. Sí. Tuvimos otra reconquista, ¿puede ser? No. Porque, bueno, no, claro, es una desinteligencia que hay con los operadores de UDAI. En realidad ellos ni siquiera tendrían que estar mirando si tienen o no tienen remuneración. El problema que tuvimos, por ejemplo, con Mar del Plata fue que le dijeron, no, que el empleador no te hace los aportes. Los teníamos colgados, el cuello, ¿cómo no me están haciendo los aportes? No, sí, les están haciendo los aportes, no hay ningún problema. Ahora no me acuerdo, fue una Universidad del Norte, también un problema grande que tuvimos que hablar con el operador, con el supervisor de allá. No me acuerdo ahora con quién era. Y bueno, pero no, está bien. En realidad, realmente la UDAI, o sea, el operador de UDAI sabe lo que tiene que hacer. A lo mejor es una desinteligencia por la cantidad de público que tienen, en el momento no se dan cuenta, el operador que atendió no está realmente empapado todavía de la nueva normativa. Claro. Yo ya hablé con las 3 UDAI que tenemos allá, con los supervisores, las supervisoras, y se supone que ya tendrían que tenerlo arreglado. Lo que pasa es que ANSES también hay que entender que hay por ahí gente nueva y por ahí se pone a atender al público y tiene este tipo de cosas. El organismo tiene dentro de su internet interna lo que son los manuales de procedimiento, donde cada asignación, cada aplicación tiene una norma de procedimiento que respalda el accionar de cada operador. Entonces, en los sistemas que son totalmente automatizados, el operador no debería mirar absolutamente nada, no tiene que entrar a ver las bases para decir nada, porque si no ocurre esto, que por ahí interpreta mal algo y la persona no deja el trámite pensando que no le corresponde. Nosotros, cada vez que tenemos cursos de capacitación para nuestros compañeros, les decimos que los trámites se tienen que cargar todos. El mismo sistema va a determinar a quién le corresponde y a quién no. Que nadie tiene que determinar el derecho, porque hoy por hoy, para efectuar una liquidación de asignaciones, hay que mirar tantas cosas que por ahí es la confusión de varias cosas las que determinan que no, ¿sí? O que sí, al contrario. Entonces, uno no tiene que estar diciéndole a la persona no te va a corresponder, no te va a corresponder, porque se presenta una rectificativa en el medio y a esa persona que le dijimos que no le corresponde, al mes siguiente vemos que le corresponde. Entonces, por ahí, si no le cargamos el trámite, le hacemos perder el derecho a un trabajador. Con lo cual, aconsejamos
aconsejamos a todos el personal externo que presente la tramitación y que se la haga. Y después el sistema les va a decir, si ustedes no reciben la liquidación, se acercan a decir qué pasó con el 257 y ahí van a determinar si realmente no tenían derecho o realmente la tienen. Y hay algún otro problema extra que se pueda resolver. Sí, le hago la pregunta. En la parte de asignación por maternidad, con el 931, cuando se declara el valor, ¿usted dijo que se debe incorporar también las sumas no remunerativas? Sí, ambas cosas. Lo que ustedes vienen pagando como en concepto de siempre que el convenio colectivo de trabajo lo apruebe, ¿no? Claro, porque ¿qué pasa? ANSES va a considerar tanto las sumas remunerativas y no remunerativas siempre que dentro de lo que se trate de sumas no remunerativas si lo avala el convenio colectivo de trabajo. Están declaradas desde el 931, vienen declarándose mensualmente como sumas no remunerativas. Si está avalado por el convenio colectivo y ustedes lo informan en el campo remuneración maternidad, ANSES se los va a considerar. Sino que la trabajadora se presente con copia del convenio, los recibos de sueldo y ahí el operador de UDAI tiene que recibir toda esa documentación para analizar la correspondencia de esa diferencia. En el caso que eso no estuviera informado en el campo de remuneración maternidad.